Bien, muy buenas, profesor y compañeros. Mi nombre es Freddy Gómez y voy a realizar un ejercicio asignado que es del tema de balance de masas y en reacción química. Bien, continuamos. El enunciado nos dice lo siguiente. La caña de azúcar se alimenta en un molino donde se extrae jarabe por trituración y además se obtiene bagazo como residuo. Los productos resultantes contienen pulpa, azúcar y agua. Si el flujo de alimentación de caña de azúcar es de 19.659 kilogramos sobre hora y las composiciones en masa de cada componente son las que se muestran en la figura. Calcule A. La cantidad de jarabe y bagazo obtenidos en un día si se trabaja 2 turnos al día y cada turno es de 8 horas. El inciso B nos pide el porcentaje total del azúcar que se pierde en el bagazo. Bien, aquí ya tenemos nuestra gráfica que nos da el problema como dato en donde vemos que se está alimentando al molino con caña de azúcar y obtenemos a través de ello el resultado, que es el jarabe y el bagazo. Aquí también tenemos como dato las composiciones en masa, que viene a ser 16% azúcar, 25% agua y 59% pulpa de la caña de azúcar. De igual manera en el jarabe, 13% azúcar, 14% pulpa. Y aquí hay que recordar lo que nos dice el enunciado del problema, ¿no? Nos dice que los productos resultantes contienen pulpa, azúcar y agua. Entonces deducimos que en este punto nos falta cierto porcentaje de agua. Eso se va a hallar en base al restante, ¿no? Que es el 100%. Eso lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y en el bagazo también tenemos que considerar los tres productos, pulpa, azúcar y agua. Bien, continuamos. Ya, aquí he copiado la gráfica en donde he asignado ya el cierto porcentaje de agua, que sería 73%, ¿no? Lo restante al 100%. Esto es lo que viene a ser el agua. Y en el bagazo voy a considerar con X al porcentaje de azúcar, ya que eso lo vamos a hallar más adelante, y la cantidad de agua. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a empezar a resolver el problema. Antes de ello, vamos a realizar la siguiente simbología. A la caña de azúcar que está alimentando al molino lo vamos a llamar F1. Y a los productos resultantes F2 al jarabe y F3 al bagazo. Bien, ahora vamos a empezar a realizar un balance de masas sin reacción química y en estado estacionario, ¿no? Tomando como sistema esto que viene a ser nuestro molino. Ahora, antes de ello, ¿qué nos dice el balance de masas sin reacción química? Esto nos dice lo siguiente, ¿no? Toda masa que ingresa a nuestro sistema, en este caso el molino, es igual a toda la masa que sale del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, el balance total va a consistir en todo lo que ingresa a nuestro molino, que viene a ser F1, caña de azúcar, va a ser igual a todo lo que sale. En este caso, F2, que es el jarabe, y F3, que viene a ser el bagazo. De aquí nosotros vamos a obtener nuestra primera ecuación, que la vamos a determinar como F1 es igual a F2 más F3. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación número 1. Ahora, nosotros necesitamos de otra ecuación que nos ayude a resolver ambas incógnitas. Me refiero a F2 y F3 que no la conocemos, solo conocemos el valor de F1. Entonces, hay que plantearnos aquí un balance parcial. Bien, para que nos pueda ayudar a conocer estas dos incógnitas. Lo conveniente sería que hagamos de aquel componente que no se conocen todas las composiciones en todas las corrientes. Por ejemplo, en F1 conocemos la composición del azúcar, del agua y la pulpa. En F2 de igual manera azúcar, agua y pulpa. Pero en F3 del bagazo solo conocemos el porcentaje de la pulpa. Entonces, lo que nos conviene sería hacer el balance parcial a la pulpa, porque se conoce su composición en todas las corrientes. Bien, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Toda la masa que ingresa de pulpa es igual a toda la masa que sale de pulpa. En F1 su porcentaje en masa es 59%, esto va a ser dividido entre 100, que es 0.59 por F1. Es igual a 0.14 por F2, más
0.8 por F3. ¿De acuerdo? Esto va a ser mi ecuación número 2. Aquí ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que se puede resolver de la siguiente manera, ¿no? De la ecuación 1 vamos a despejar F2, lo cual vamos a tener F1 menos F3, ¿verdad? Y esto va a ser reemplazado en la ecuación número 2. Entonces decimos lo siguiente. 0.59 F1 es igual a 0.14 F2, pero F2 dijimos que es F1 menos F3, sumado 0.8 F3. Bien, aquí hacemos algunas operaciones donde tenemos 0.59 F1 menos 0.14 F1, porque esto pasa con signo negativo, donde tenemos 0.45 F1, que es igual a 0.8 F3 menos 0.14 F3, que nos da 0.66 F3. Bien, entonces de aquí vamos a despejar a qué es igual a F3. Decimos F3 es igual a 0.45 F1 dividido entre 0.66. Aquí reemplazamos, ponemos 0.45 dividido entre 0.66 por F1. Sabemos que F1 lo tenemos como dato desde un inicio, es 19.659 kilogramos sobre hora. Calculamos ello y nos va a dar como resultado 13.404 kilogramos hora, en este caso para el bagazo, ¿no? Ya tenemos el bagazo. Ahora, en F2, para hallar F2, vamos a despejar de la fórmula número 1 F2, donde sería F1, que lo conocemos, menos F3, que lo acabamos de hallar. Reemplazamos datos, F1 es el valor de 19.659, menos F3, 13.404, multiplicado por kilogramos sobre hora. Esto es igual a 6.255 kilogramos sobre hora. Aquí no queda el problema. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que nos pide el problema. En el inciso A nos dice, a ver, vamos a retroceder. No se puede, ya, no se puede retroceder. Entonces en el inciso A vamos a definir lo que nos pide. Nos está pidiendo la cantidad de jarabe y bagazo, pero por día, ¿no? Si se trabaja 2 turnos al día y cada turno nos dice que es de 8 horas. Entonces, vamos a hacer uso de factores de conversión. O sea, a partir de los datos obtenidos, que viene a ser F3 el bagazo y F2 el jarabe, a partir de estos datos vamos a obtener ya no en kilogramos, ¿no? Sino con los factores de conversión vamos a obtener lo que nos pide el problema, en kilogramos por día. De acuerdo a estos datos, entonces, vamos a reemplazar en A. Por ejemplo, en el jarabe, que viene a ser F2, reemplazamos, ¿no? 6.255 kilogramos sobre hora por un turno que es de 8 horas, multiplicado por 2 turnos al día. Bien, de aquí vamos a despejar, turnos con turnos se van y horas con horas se van, donde vamos a obtener 100.080 kilogramos por día. Esto es en el jarabe, ya hallamos el jarabe. Hacemos la misma operación en cuanto al bagazo. Bagazo nos dice que tenemos 13.404 kilogramos sobre hora. Multiplicamos por 8 horas sobre turnos por 2 turnos al día. De igual manera acá despejamos, horas con horas se van, turnos con turnos se van y nos queda 464 kilogramos por día. Hasta aquí ya encontramos la respuesta o ya respondimos al inciso A. Continuamos con el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? El inciso B nos dice que calculemos el porcentaje de azúcar perdido en el bagazo, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer uso de esta ecuación. Nos dice el porcentaje de azúcar perdido va a ser igual a X, que viene a ser el porcentaje de azúcar, por F3, el bagazo. Esto es dividido entre 0.16 por F1, que es lo que se está alimentando el molino.
Bien, multiplicado por 100%. Esta es nuestra ecuación número 3. Bien, aquí lo que vamos a hacer es el balance parcial al azúcar, ¿no? Para poder conocer cuánto es el valor de X. Bien, entonces aplicamos el balance parcial, en donde tenemos la fórmula ya, reemplazamos datos, decimos que 0.16, que es el azúcar por F1, va a ser igual a 0.13 por F2, más X, que vamos a tener que hallarlo, X, el porcentaje de azúcar, por F3. Aquí nosotros vamos a despejar X, donde obtenemos 0.16 por F1. F1 lo tenemos como dato, se indicó desde un inicio que es 19.659 kilogramos sobre hora. Menos, como se despeja, esto pasa con signo negativo, menos 0.13 por F2. F2 lo hallamos anteriormente, dijimos que es 6.255 kilogramos sobre hora. Operando esto, obtenemos que XF3 equivale a 2.332 kilogramos sobre hora. Ahora lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación número 3. Reemplazando, el porcentaje de azúcar perdido es igual a XF3, lo acabamos de hallar, 2.332 kilogramos sobre hora, dividido entre 0.16 por F1. F1 es 19.659 kilogramos sobre, multiplicado por el 100%, operando nos da como resultado que el porcentaje de azúcar perdido es igual a 74%. Esta sería nuestra respuesta al inciso B, ¿no? Esto quiere decir que todo el azúcar que está alimentando a nuestro molino, que es el 74%, se está yendo por el bagazo como pérdida. Bien, eso sería la solución a nuestro problema de balance de masa sin reacción química. Bien, muchas gracias.